2.437 minutos por unidad. 3 decimales, hiperprecisión. Ese dato está en el ERP, lo utilizan todos, planificación, costes, producción. Todo el mundo lo llama tiempo estándar. Pero ¿puedes demostrarlo? ¿Qué método o secuencia de trabajo se usó para crear ese tiempo estándar? ¿Con qué técnica de medición se calculó? ¿Qué layout, qué herramientas se usaban y consideraban? ¿Tienes alguna evidencia de que ese tiempo continúa siendo válido? Si no puedes responder, no sabes si lo que tienes es un estándar o tienes un número súper preciso en el ERP. Un número que está gobernando planificación, costes, capacidad y los indicadores que usas a final de mes, todos los meses, para tomar decisiones importantes y estratégicas. Un número en el ERP no se convierte en tiempo estándar por llamarlo de ese modo. No todos los tiempos dudosos son fruto de un trabajo que está mal hecho en origen. Hay dos caminos habituales para llegar al mismo problema. El primero comienza con un buen estudio técnico hecho en origen. Hace años alguien analizó el trabajo, definió el método, midió las operaciones y estableció una referencia válida para aquel producto, aquellas herramientas, aquellas condiciones. Después el producto cambió. Se incorporó una máquina, se modificó el layout, se sustituyó una herramienta o aparecieron requisitos de calidad nuevos. El trabajo evolucionó, pero el tiempo no, se quedó estático en el ERP. El estándar fue correcto en origen, lo que dejó de ser correcto fue conservarlo como si nada hubiese cambiado. El segundo camino que conduce al mismo problema, y posiblemente sea más habitual, comienza con usar un dato histórico. Y lo observo en empresas donde escucho frases como: normalmente hacemos esta producción, es el tiempo que hemos tardado siempre, o Martínez dice que este es el tiempo. Estas referencias pueden ser útiles, pero explican cuánto se ha tardado en el pasado, no demuestran cuánto necesita una tarea cuando se ejecuta según un método definido, unos medios concretos y a una actividad normal. Uno de los tiempos fue técnico, correctamente calculado, pero quedó obsoleto. El otro nunca fue un estándar, pero ambos terminan dentro del ERP con 3 decimales y una apariencia de precisión extraordinaria que no merecen. Cyril Parkinson observó que el trabajo tiende a expandirse hasta ocupar el tiempo del que dispone. Esto no es una ley científica de medición del trabajo, y tampoco significa que toda tarea de 6 horas vaya a consumir necesariamente las 8 horas de una jornada, pero describe algo que vemos con frecuencia. Si una empresa asigna una tarea sin disponer de un método y un estándar defendibles, el contenido, la organización y el ritmo pueden terminar acomodándose a las 8 horas de una jornada. Esa repetición de esa tarea genera un histórico, ese histórico se convierte en costumbre y la costumbre termina presentada como la capacidad natural del proceso. Entonces dejamos de discutir cómo debe hacerse el trabajo y empezamos a discutir qué cifra prefiere cada uno. Conviene separar 3 conceptos. Por un lado, un histórico indica lo que ocurrió o lo que recordamos. Un objetivo expresa lo que queremos conseguir. En cambio, un estándar, desarrollado mediante un estudio científico del trabajo, define el tiempo necesario para ejecutar un método determinado bajo unas condiciones establecidas. Los 3 datos pueden ser útiles, el problema está en cuando los utilizamos como si los 3 tuvieran la misma fiabilidad, y en algunas empresas tenemos los 3 datos combinados, unos en unas secciones y otros en otras, y eso genera aún más distorsión. La reflexión que quiero que hagas es que si vas a emplear un tiempo, ese tiempo, para calcular costes, para comprometer entregas, para dimensionar recursos, para establecer la capacidad o para evaluar los resultados de tu empresa, no basta con que parezca un dato razonable, debes poder defenderlo. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo expresa así, cito textualmente: por consiguiente, hay que asegurarse primero de que el método es bueno, y no hay que olvidar después que todo tiempo corresponde exclusivamente a un método bien determinado. Antes de cronometrar, tenemos que hacer un análisis exhaustivo del trabajo.
Si medimos una tarea que contiene recorridos innecesarios, esperas que se podrían evitar, movimientos que son incómodos o una distribución del puesto que no está optimizada, lo único que conseguimos es convertir todo ese despilfarro en norma. Nosotros observamos la situación, descomponemos esa tarea en sus operaciones o elementos y aplicamos la técnica del interrogatorio, es decir, la cuestionamos por todos los lados. Nos preguntamos qué se hace, por qué se hace, para qué, quién debe hacerlo, cuándo, dónde, cómo podría hacerse mejor, qué otra herramienta podría utilizar. Nos cuestionamos todo. Las propuestas que surgen de este análisis pueden afectar a la secuencia, las herramientas, las máquinas, los materiales, el layout, la utilización de ambas manos, un montón de cosas. Y nunca las damos por válidas desde un despacho. Se presentan y se validan con los que realmente saben, que son los trabajadores, son los que mejor conocen el proceso. Y solo después de validar las mejoras propuestas, definimos el método que vamos a medir. No necesitas revisar miles de tiempos para saber si tienes un problema. Elige una tarea que sea crítica, la que concentre más carga, la que sea el cuello de botella, la que sea más costosa. Después, responde a 3 preguntas. La primera, ¿qué trabajo representa exactamente esta tarea? Comprueba el método, las operaciones o elementos, el producto y su variante, las herramientas, los recursos, el layout y los requisitos de calidad. Si 2 personas interpretan de forma diferente el contenido de esa tarea, el estándar no está suficientemente bien desarrollado. La segunda pregunta es, ¿cómo se calculó? Identifica la técnica de medición utilizada. Si es MTM, verifica la secuencia de las operaciones elementales y los suplementos de descanso que aplicasteis. Si es BDOX o cronometraje, observa además de lo anterior la valoración de la actividad y el tiempo normal. Si la única explicación que encuentras es siempre hemos utilizado ese tiempo, tienes un dato histórico, no un estándar. Y la tercera pregunta es, ¿cómo sabemos si ese tiempo sigue siendo válido? Busca la fecha y la versión y busca evidencias empíricas de que el tiempo se haya cumplido a un ritmo normal de trabajo siguiendo el método definido. Siempre que sea posible, nosotros procuramos disponer de un vídeo en el que el método definido se ejecute a una actividad normal. La duración observada puede compararse con el tiempo normal que sustenta el estándar. Cuando el estándar puede demostrarse de forma empírica, la empresa puede exigirlo con mucha más seguridad. Ten en cuenta que un tiempo incorrecto no se queda aislado en una hoja de ruta, no es inocuo. Planificación lo multiplica por la demanda y compromete fechas. Costes lo multiplica por una tarifa y obtiene márgenes teóricos aparentemente precisos. Operaciones lo usa para calcular una capacidad irreal, infra o sobredimensionada. Recursos humanos dimensiona plantillas o evalúa personas con una referencia discutible. Los mandos intentan exigir un resultado que no se creen ni ellos y tampoco pueden explicar. Finalmente, alguien en la oficina compara la realidad con ese tiempo y fabrica un indicador calculado de forma perfecta que arroja un dato con muchos decimales con el que la empresa toma decisiones tácticas, estratégicas y operativas. La fórmula es perfecta. El resultado no sirve para nada. Quiero que te quedes con esta reflexión. Sin estándares fiables, planificar es adivinar, jugártela. Supervisar es generar discusiones y controlar es fabricar indicadores. La disciplina y la cultura de la productividad importan. También importa que las personas cumplan un método y su tiempo, pero la empresa debe hacer primero su parte. Debe definir un método que sea viable, debe proporcionar los medios, debe establecer un tiempo que sea alcanzable, debe formar, supervisar y revisar la referencia cuando cambia el método o cambia el trabajo. No empieces por toda la fábrica. Elige un estándar crítico e intenta reconstruir, como comentamos antes, qué representa, cómo se calculó y por qué sigue siendo válido. Si puedes responder con solvencia, tienes una base para dirigir.
Si no puedes, quizás el problema no esté únicamente en el rendimiento actual de tu fábrica, puede estar en el patrón con el que pretendes calcularlo. Si utilizas, como imagino, estos tiempos para planificar, para calcular tus costes o para dimensionar tus equipos y no puedes reconstruir cómo se obtuvieron, puedes escribirnos. El primer paso es distinguir si tienes un problema de método, de medición o de mantenimiento del estándar.